Cuenta, señor secretario. Mediante cuenta han llegado las siguientes comunicaciones del senador Sandoval, mediante la cual informa que retira las indicaciones que señala referida al proyecto de ley glaciares. El señor Carlos Finat, director ejecutivo de Acera, quien solicita poder asistir y exponer ante la comisión respecto al proyecto que crea un mecanismo transitorio de estabilización de precios de la energía eléctrica, proyecto que se encuentra en tabla para el día de hoy, señor. Especialistas, ¿por qué nos nombran, no? Que iban a... El profesor Verdejo. Verdejo. Yo le quería igual pedir que se invitara al presidente de la Asociación de Consumidores. ¿No estaba? No, No, pero los que están afuera. Son Andrés Romero. Andrés Romero. ¿El otro? Rubén Galas. ¿Sos Rubén? Ramón Galas. Y está el señor Finat y también estaba el señor Espínola, puede ser, que parece que de la generadora, asesor de la generadora. ¿Cuál? ¿Quién? Le digo al tiro, senador. Enviaron una comunicación ahí. ¿Cuál nombre pide el profesor Verdejo? Humberto. Jaime Espínola. Jaime Espínola es la Generadores de Chile. de generadora. Ya, pues sacamos pasar a todos los invitados. ¿El ministro está? Sí, lo voy a esperar. ¿Y Guillén? ¿Podemos cortar un minutito? Sí, Tiene que... suspendemos la sesión por 5 minutos. Se reinicia la sesión. Están invitados el ministro de Energía, Juan Carlos Llobet, el subsecretario, señor Francisco Javier López, el jefe de la División de Mercado Energético, señor José Carrasco, el asesor legislativo, señor Juan Ignacio Gómez, las asesoras legislativas Raquel Fuensalida y Karen Linsmayer. ¿Están o no? ¿Cómo están? Ya. Está el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, el señor José Venegas, y el jefe jurídico, señor Diego Perales. De Acera, el director ejecutivo, Carlos Finat. ¿Cómo está? Si quiere, se puede sentar acá. De Valgesta Energía, el señor Ramón Galás y el señor Andrés Romero. También, si quiere, se puede sentar acá porque le vamos a consultar a todos la opinión. De la generadora de Chile, Asociación Gremial, el gerente de Asuntos Regulatorios, señor Jaime Espínola. Por favor, aquí queda todavía un asiento. Y, no, perdón, ahí ya estamos. Tiene que poner la silla al fondo, porque aquí están los dos senadores. Tiene que la silla al fondo, ubicarla, por favor. Y el profesor Humberto Verdejo, que no sé si está. ¿Se retiró o...? Esta sesión ha sido convocada para discutir el proyecto de ley que crea el mecanismo transitorio de estabilización de precios de la energía eléctrica para clientes sujetos a regulación de tarifas, boletín 13.017-08, con urgencia calificada de discusión inmediata. Esos son 6 días. Entonces, para la presentación del proyecto le vamos a dar la palabra al ministro de Energía. ¿Me puedo pedir la palabra? Senador, sí. Senador García Huidobro. Yo quisiera consultarle al señor ministro, ¿cuándo, en la eventualidad que esto se demore un tiempo, qué estaría ocurriendo con las cuentas de electricidad que le empiecen a llegar el próximo mes? ¿O a partir de cuándo estaría llegando a la comunidad el alza de la cuenta de la energía eléctrica? Me gustaría saber eso porque creo que eso es clave para poder despachar este proyecto. Ministro, tiene la palabra. Gracias, presidente. Voy a partir por responder al senador García Huidobro. Me corrige la comisión, pero el 8 de octubre entró en vigencia las nuevas tarifas. Las compañías de distribución, la distribuidora, facturan a sus clientes, no todas las facturas a todos los clientes el último día del mes, sino que, como son muchos clientes, van facturando permanentemente. Por lo tanto, si, por decir una cosa, un cliente le emitieron su boleta el 10 de octubre, le calcularon las tarifas con 2 días al precio nuevo, que es más alto, y 28 días al precio antiguo, y así sucesivamente. Entonces, cuando lleguemos al 8 de noviembre, ¿no? 8-9 de noviembre, va a estar reflejado el 100% del alza en las cuentas. ¿Se entiende la respuesta? Entonces podría estar llegando. Ya están llegando, efectivamente.
Efectivamente. Todas las facturas que se han llegado, que se han enviado para facturando un periodo que incluya días posteriores al 8 de octubre, reflejan ya el alza. Quiero complementar. Y eso significaría que tendrían que estar cancelando las personas esa cuenta para que en el próximo mes, teóricamente, si esto se aprueba, se les descontaría. Efectivamente. O sea, lo que haría es que a esos clientes en las cuentas siguientes a la aprobación se les devolvería cualquier monto que se le hubiera cobrado en exceso en las cuentas anteriores. No sé si legalmente eso es efecto retroactivo, senador. Efecto retroactivo yo entiendo, yo no soy abogado, pero es cuando una ley busca tener un impacto anterior a la promulgación. Aquí no le pediríamos a las distribuidoras que recalcularan las tarifas del mes de octubre. Simplemente les definiríamos una forma de calcular las tarifas del mes de noviembre y parte de esa fórmula sería reembolsar lo que se cobró en octubre. Si es como que plantea el ministro, tendríamos más tiempo para debatir el proyecto. Sí, porque si es que pudiera descontarse las cuentas para el pasado. Perdón. Que si se puede descontar cuentas para el pasado, es distinto que si no se puede. Y el efecto retroactivo sería porque si se descontaría lo cobrado en exceso, producto de las modificaciones legales, significa que la ley tendría un efecto retroactivo. Porque esa tarifa ya entró en vigencia. Entró en vigencia, está entrando en la medida que se van haciendo las facturas, las boletas nuevas. ¿Sí? El alza ya entró en vigencia. La ley anularía el alza. Y la anularía desde el primer día que hubo alza. Ese es el Como la ley objetivo se va a publicar después de que el alza se generó, eso diría que tiene efecto retroactivo. Ese es el efecto práctico que busca la ley, ¿no? Revertir o reembolsar los cobros que se hicieron, si es que se hicieron, en todo el monto de la última alza. Pasamos a la exposición, entonces. Sí. Lo primero que, como contexto, estos son números promedio y sin incorporar el IVA. La generación representa aproximadamente un 70% de una cuenta promedio. La distribución casi un 18% y la transmisión un 11,5%. Esto es para un cliente residencial con un consumo de 180 kWh, que es más o menos el promedio nacional. No, más que el promedio es un cliente tipo, ¿no? Porque en el consumo de energía hay clientes regulados que son más grandes y que empujan el promedio hacia arriba. Pero eso es como una cuenta tipo residencial. Y lo que estamos haciendo aquí es modificar ese 70,5% de la energía. Lo que hay en ese gráfico, en la lámina 4, es que cuáles son las licitaciones que se adjudicaron y los precios nominales a los que se va a vender esa energía, ¿no es cierto? En general son contratos adjudicados por 20 años, están denominados en dólares y entran en vigencia con 5 años de desfase, o sea, 5 años después que se hizo la licitación. Y ahí se puede ver que los contratos que se adjudicaron en 2014 y que entraron este año todavía eran precios sobre $100 el megawatt hora. Los contratos adjudicados a partir del 2015 empiezan a mostrar bajas importantes, sobre todo en 2016 y 2017. Pero si ustedes se fijan, el contrato o los contratos del 2015, a pesar de que muestran una baja importante, el volumen de energía adjudicada, que es lo que se muestra en las barras color morado, todavía son relativamente bajos. Y como el precio a los clientes es un promedio ponderado en el que influyen más los contratos más grandes que los contratos más chicos, el efecto de esas licitaciones 2015 en el precio promedio es relativamente bajo, ¿no? Cuando uno hace una proyección del precio nuevo promedio, que uno podría decir que es como el precio ponderado de los distintos contratos, en el componente generación uno ve que esto es de alguna manera el efecto del gráfico anterior en el tiempo con el desfase de los 5 años, ¿no? Y con la consideración al peso relativo que tiene cada contrato en el promedio. Y aquí se puede ver que en la medida que entren los contratos, y esos son precios en dólares, esto es importante entender porque si es que el dólar se mantiene en niveles relativamente estables, los contratos que se adjudicaron en el pasado
hacen esperar que vaya a haber bajas importantes en el precio de la energía en el futuro, ¿no? Entonces, en esencia lo que busca hacer este mecanismo es, para decirlo en simple, en vez de que los clientes regulados esperen que bajen las tarifas para ver el efecto en su bolsillo, es pedirle a las compañías que esperen, que no cobren el 100% del precio de los contratos que están hoy día vigentes, cobren un precio más bajo y en el futuro, cuando baja el precio, se repaguen esos saldos acumulados. Entonces esperan las compañías, no esperan los clientes, eso para decirlo en simple. Entonces, en términos más específicos de las fechas, el último alza que tuvimos y que entró en vigencia a primeros días de octubre fue de 9,2% en el precio de la energía. Ojo, aquí quiero hacer una distinción que políticamente es importante que todos la entendamos, y yo cuando me ha tocado explicarlo en los medios lo he hecho, es, a veces algunos dicen vamos a congelar las cuentas, ¿no es cierto? Nosotros aquí lo que estamos buscando no es congelar las cuentas, estamos congelando el precio, ese es el propósito, el precio. O sea, si alguien compra, voy a exagerar, 3 estufas eléctricas y las prende día y noche, aunque el precio esté constante, la cantidad de energía consumida va a subir y la cuenta va a subir. Nadie puede congelar la cuenta porque depende del consumo. Estamos hablando del precio de la energía, ¿no? Entonces, se congela hasta fines del 2021 en pesos, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí, es que ahora me estoy 20 o 21. Hasta fines del 2020. Aquí está, hasta fines del 2020, perdón. Hasta fines del 2020 se congela en pesos y a partir del 2021 se le empieza a aplicar IPC a ese precio, ¿no es cierto? Y las proyecciones que vamos a ver más adelante, me puedo saltar si quieren esta lámina, pero aquí hay un gráfico ilustrativo, ¿ah? Entonces, la línea roja es los precios que verían los clientes, que como se ve ahí están fijos en pesos, por eso línea horizontal. Después empieza a subir marginalmente porque hay inflación, ¿ah? Pero ese gráfico que es ilustrativo da la sensación de que van a subir más, va a subir solamente por inflación. Y de no haber hecho este mecanismo, el precio hubiera seguido la curva que está arriba, la curva celeste. Entonces, lo que hace es que esos montos que están sobre la curva se dejan de cobrar, se anotan en dólares, son alrededor de $1.000 millones, ¿no? Y en el futuro, cuando el precio de la energía baje y pase por debajo de la línea roja, esos saldos se empiezan a devolver hasta que se hayan devuelto el 100% a las compañías. Lo que dice además el proyecto de ley es que si a fines del 2026 esos saldos no se han recuperado, se van a recuperar a más tardar a fines del 2027, ¿no es cierto? O sea, hay 2 años para recuperar los saldos pendientes. Y a partir de ese momento solamente, antes no, los saldos acumulados y no pagados hasta esa fecha, se le aplicaría una tasa de interés. Antes de eso las compañías correrían con ese costo financiero. Pregunta. Déjenme ver si hay algo más. Eso es en esencia y obviamente está el equipo para poder clarificar dudas técnicas más de detalle. El presidente en su anuncio y en la presentación que ha hecho el gobierno plantean que se congelaría el 9,2% de aumento. Pero lo que yo veo aquí es que este mecanismo de estabilización de precios solo se refiere a la generación, al impacto de la generación. Y por tanto, no es que el 9,2 se revoca completamente, sino que aquel componente del 9,2 que corresponde a generación. Por tanto, ¿cuál es el impacto efectivo, real, en ese 9,2, o mejor para que sea más simple, ¿cuánto se revocaría el alza de tarifa? ¿7, 8%? No, es un muy buen punto, senador. Y lo estábamos discutiendo con los equipos técnicos recién, porque el objetivo es que ahora podamos aplicar una postergación de los pagos a las generadoras de un monto tal que permita revertir el 100% del 9,2. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que sucesivamente en el tiempo otros componentes pueden tener alzas. Y lo que tenemos que trabajar, y una de las cosas que estamos viendo, es cómo podemos atenuar en el futuro esas otras alzas, porque el objetivo de todos, del gobierno, y ese es el espíritu y lo que se ha comunicado, es que esto efectivamente tenga
el congelamiento, digamos. De la, Ya, pero- de la tarifa, la gente no entiende la distinción entre generación, Pero lo que no corresponde a generación ahora, ¿cómo lo resolverían con la generadora? Ellas, vía generación. O sea, si nosotros tenemos, supongamos que son 100 pesos la cuenta antes del aumento, y ahora se fueron a 109, digamos. 109,2. 109,2. 9,2, sí, pero, ¿no? ¿Sí? Los 9,2 los postergarían las generadoras. Para decirlo de otra manera, lo que se postergaría de pago como porcentaje... Ya, pero es que la tarifa tiene varios componentes. Uno es generación. ¿Cómo las generadoras van a estar compensando lo que no corresponde a generación? Si hay otros componentes que tienen que ver con... Sí. En esos 100, presidente, en esos $100 hay 70 de generación que son en realidad los que subieron y subieron más que 9,2. O sea, hay 70 de generación, hay 20 de transmisión, de distribución aproximadamente y 10 de transmisión. En realidad el alza termina siendo 9,2 a nivel de tarifa final porque la parte de generación, ese 70, no subió 9,2, subió 9,2 dividido por 0,7 más o menos. O sea, como 14. Entonces, eso es lo que queda congelado. Ahora, efectivamente, lo que va a ocurrir o puede ocurrir es que, habiendo quedado congelado eso, la tarifa de generación, que es la que queda congelada, en el otro 30%, el 20% de distribución y el 10% de transmisión, ocurran aumentos sucesivos y periódicos como habitualmente ocurren. Son mucho menores. La parte de distribución está cubierta en la ley corta y la parte de transmisión es muy menor, pero efectivamente podría seguir presentando algunos aumentos que tendríamos que trabajar en los próximos meses y días. De ese 9,2, un 70% corresponde a generación. No, el 9,2 es tarifa final. Sí. Pero la Pero- parte pero- que estamos congelando... Pero el impacto de generación fue un 70%. Claro. Usted me dice, la pregunta es, ¿significa que los otros componentes bajaron? No, los otros componentes van a quedar que son los mismos Porque que si no, estaban entonces al momento no de la da 9,2, pues al No, menos no, de sí 9,2 da, matemáticamente. Sí, da, presidente. Mire, como decía, en este 109, digamos, hay una gran cantidad, o la mayor parte es generación, ¿no? Al congelar eso, evitamos que suba el 9,2 toda la tarifa. Toda la tarifa. Por eso digo, lo que estamos congelando en generación es más que un 9,2. Los precios que quedan congelados a nivel de generación no son 9,2, es como un 14%. Perfecto. Y eso hace que el total quede en 9,2. Pero después las componentes de transmisión y distribución pueden seguir manifestando aumentos menores porque obedecen a otras dinámicas sí. de reajuste, digamos. De hecho, la tarifa de distribución se reajusta mensualmente en IPC. Eso no lo estamos congelando aquí. Sin embargo, está en la foto inicial del Y 9,2. siempre va a haber un impacto en el dólar. No en la parte de Eso es generación, pues esa queda congelada. Esa no va a reaccionar más hasta que termine lo que explicó el ministro. Ya. Las otras componentes no tienen tanto impacto Segunda en dólar. pregunta. Se supone que las generadoras son las que prestan estos $1.000 millones y lo recuperan cuando el precio está, o sea, por decirlo de una manera, cobran menos ahora y van a cobrar más después. Y eso permite llevar la rebaja futura a tiempo presente. ¿Cómo contribuyen las generadoras? ¿Contribuyen todos por igual o contribuyen solo aquellas que están sobre el precio al cual se está, sobre el promedio, digamos, no el promedio, sobre porque no es probablemente un promedio, pero sobre el precio que es calculado incorporando las distintas tarifas? No sé si me explico. Sí. Ese es otro tema que estábamos discutiendo con los equipos técnicos y que ha sido tema de discusión con las generadoras, porque esto lo hemos trabajado con las compañías. Como está el proyecto de ley, todas asumen una porción de eso. Hablemos de los 1.000 millones, porque es una estimación, ¿ya? Pero cada uno asume una porción de los 1.000 que tiene que ver con su porción del total de la energía que se vende, ¿no? Eso es lo que como está escrito en el proyecto de ley. Otra variación posible es que asuman o esperen ese cobro o asuman una parte de los 1.000 aquellas que contribuyeron al alza de 9,2. Porque cuando hubo un alza de 9,2, algunas pueden haber tenido contratos que subieron más y otras que subieron menos. Y una tercera variación es la que acaba de plantear el senador Elizalde, que es tomemos el promedio de las tarifas y esperan cobrar aquellas que tienen precios de contratos que están por sobre el promedio y no esperan las que están bajo el promedio, ¿no? Nosotros creemos que el diseño que propusimos es un diseño que la contribución se hace entre todas de acuerdo a la porción de energía que venden, ¿no? Contra las que cobran más barato.
Puede ser, Porque lo que pasa, puede ser senador, un es que incentivo puede haber perverso contra una- las que cobran más barato. Puede haber una que cobra barato, pero que explica una parte importante del 9,2 que acaba de ocurrir, porque puede estar abajo, pero mostrando alzas, y puede haber una que está arriba mostrando bajas. Entonces, hay buenos argumentos para las distintas fórmulas. ¿Ah? Nosotros estamos abiertos a que logremos un consenso. Lo importante es el efecto que esto tenga en los usuarios, digamos. ¿No? Ya, porque ese es un tema que yo creo que nosotros queríamos revisar, que era cómo contribuyen las compañías para no generar un incentivo perverso, que las que son más eficientes y cobran más barato, al final tengan que contribuir por igual o incluso más que las que son más ineficientes y cobran más caro. Aquí, en estricto rigor, incentivos... Ahora, eso tiene que ver con el alza incentivos- también, pero... Incentivos no estamos generando porque los contratos están definidos, ¿no? Sí, pero para el futuro, Para las futuras licitaciones. sí, pues. Tiene un... Sí. Sí, no hemos discutido algunos de los detalles del proyecto, ¿no? Pero hay un elemento que se está puesto que a partir del año 2021 no participan de este proceso las generadoras que entren con nuevos contratos, lo que en la práctica está permitiendo que las generadoras renovables no tengan efecto. No sé si hay alguna pregunta a los senadores. Una pregunta, ¿cuándo es la próxima licitación de generación? Es una buena pregunta. Estaba planificada la licitación para estos meses. ¿Octubre, Pepe? ¿Octubre, Estaba noviembre? planificada para octubre, pero Sí. quizás lo importante ahí es la fecha para cuando se necesita. Claro, lo que pasa es que los contratos de suministro entre las generadoras y las distribuidoras definen un precio, que son los precios que vimos recién, pero no definen un volumen, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el riesgo de volumen, para decirlo así, lo toman las generadoras. Y lo que ha pasado por distintas razones, porque ha habido menos consumo, porque algunos clientes se han pasado a clientes libres o por lo que fuere, las compañías que tienen contrato con las distribuidoras están vendiéndole menos del 100% del volumen garantizado en esos contratos, definido en esos contratos, que no está garantizado. Entonces hoy día esa sobrecontratación, que es como se le llama en el sector, están alrededor de un 35%, o sea, de 100 pesos de 100 unidades de energía que hay en un contrato, hoy día se están entregando alrededor de 65. Y esa fue una de las razones por las que nosotros, esa licitación de suministro que se iba a hacer ahora, decidimos postergarla hasta mayo del próximo año. Pero la respuesta corta es, en principio, mayo del 2020. No, sin duda porque esto se la van a pensar muchas respecto a la situación que puede ocurrir. Por lo tanto, es un tema complejo. Pero, perdón, senador, esa licitación, si ocurre el 2020, es para empezar a entregar energía el 2025. Y los contratos que empiezan a entregar del 2021 en adelante están eximidos de este mecanismo. Por lo tanto, no debiera tener efecto en las licitaciones futuras. Es importante dejar aclarado esto porque es de las consultas que se hacen. Lo otro, en eso, presidente, creo que es importante también con la consulta que usted hizo respecto fundamentalmente a lo que es distribución, la rebaja de la ley, en el tema de la ley corta, porque eso sería un adicional y de alguna manera compensaría la posible alza de la parte de distribución. No sé si... Sí, nosotros cuando hemos discutido esto, surgieron otras ideas recién en la conversación con los equipos técnicos, pero nuestro plan, como lo hemos dicho en esta comisión y lo vimos en la Cámara, es aprobar la ley corta, ojalá lo más pronto posible, y eso generaría una baja en el componente de la tarifa final, que es distribución, más que suficiente para compensar cualquier reajuste de IPC u otro reajuste que pueda tener ese componente, ese 20%, digamos. Pero... Una pregunta adicional. La idea es que, en el fondo, esto que no se cobra hoy día sea cubierto por las propias generadoras, ya sea con sus propios recursos, caja, o con crédito, a baja tasa de interés. Pero no habría ningún interés asociado al adelantamiento del impacto de la rebaja de la generación, o habría algún interés asociado en la tarifa. Si es que a fines del 2026, perdón, a fines del 2025, o sea, enero del 2026, no se han extinguido los saldos, recién a partir de ese momento se empezaría a devengar un interés que la tasa LIBOR, que es una tasa en dólares, más el riesgo país de Chile. ¿Y eso es Y cuánto? nuestras proyecciones son que debieran saldarse esos saldos, valga la redundancia, antes de esa fecha. Ya está bien, pero si depende un así poco no del fuera, tipo de ¿cuánto cambio. es eso? ¿Qué porcentaje estamos hablando? Hoy día la LIBOR, o sea, una tasa muy baja, le podemos chequear, pero debe estar un 2%. Solo a partir de ese momento. El saldo, solo respecto al saldo. Que hay en ese momento. O sea, no es que diga si pasamos esta línea empezamos a cobrar desde el primer día, sino que lo que quede pendiente a partir de ese momento
empieza a vengar un 2%. O sea, Ya. la LIBOR de ese momento. Y al 2026, de haberse pagado todo el saldo, ¿se produce un acople entre generación y tarifa o se mantiene? O sea, las dos curvas se vuelven a juntar, digamos. O sea, la curva roja, que es la que verían los clientes, se vuelve al lugar donde hubiera estado si no hubiéramos hecho este mecanismo. O sea, si la tarifa se redujera en un 50%, perdón, la generación en un 50%, eso en el 70% del componente de generación debiera tener, Eso es lo que busca o sea, explicar 35%. este gráfico, que es medio complejo, pero sin este mecanismo los clientes se hubieran ido por aquí, ¿no es cierto? Por aquí, Sí, sí. y hubieran bajado aquí. Este mecanismo lo que hace, los mantenemos aquí, se acumula este saldo, se devuelve. Me están llamando al presupuesto un minutito. Ya. Lo que pasa es que vamos a esperar que nuestra señora Podosky, porque queremos discutir ahora cuál es la metodología, si citamos una nueva sesión esta semana y cuándo nos veríamos hacer. Claro, 13. Mañana. ¿Ah? Perdón. Tendría que ser paralelo a la sala. Para ir a la sala. Paralelo a pero la el sala, senador después no podría. el senador no No la unidad. no la dio hoy día. Ya, vamos a suspender la sesión 5 minutos. Tratemos de... Bueno. Ya escuchamos al Ejecutivo. Entonces, ahora le vamos a pedir la palabra a los invitados. Entendemos que la Comisión Nacional de Energía y el Ejecutivo, o sea, el Ministerio, es una presentación conjunta. No sé si el secretario ejecutivo, perdón, de la Comisión Nacional de Energía quiere agregar algo. Solo el ejemplo aquí que está hecho matemáticamente de cómo se congela una parte, ¿no? Ya, Entonces ahí se ve que la parte que en realidad se está congelando, su variación que se congela es cerca del 13%, ¿no? Pero no obstante el efecto abajo es que es un 9,2. perfecto. Las partes del 20 y del 10 es un ejemplo simplificado, ¿no? Pero para entender lo que se está haciendo en realidad, se está congelando la parte de generación, pero produce la congela a este momento del 9,2. Ya, pero mi pregunta significa que una cuenta que hoy día sale 100, que en septiembre estamos hablando del mismo consumo. Antes de salía El 100, cons- va a salir 100 de nuevo. Eso, constante consumo. Estamos claros que si el Sí, consumo sí, aumenta o sí. disminuye, cambia la Lo cuenta. que sí- Una cuenta que con un consumo X salía 100 en septiembre, con esta ley, en noviembre el consumo X también va a costar exactamente 100. Sí, lo que va a pasar sí es que hay algunos de esos cargos, específicamente el de distribución, el que está en el tema del VAT, que tiene algunos reajustes menores por IPC mensuales. Entonces, las empresas distribuidoras van a seguir aplicando esos reajustes, en tanto no se haga todo el tema de VAT. Y esos reajustes son muy menores, pero seguirán a significar 0,5%, 1%. Pero esos reajustes no están dentro del 9.2 que ya se aplicó. No. Serían o sea, adicionales al 9.2 sí. de no medir esta ley. Sí. O van a ocurrir de todas maneras, sí. Perdón, para que quede claro, porque después con los medidores se hizo una serie de Sí, sí, preguntas, sí, por eso, el por Ejecutivo formó una serie de Y cosas y algo después similar, fue y algo distinto. similar, ¿Ah? algo similar ¿Qué cosa? pasa. Ya, mire, mi pregunta es súper simple. O sea, No, pero porque nosotros tenemos que saber lo que informa el Ejecutivo al momento de votar. Una cuenta con consumo X sale 100. De no medir esta ley saldría en octubre 109,2. así es. Estos adicionales por distribución y transmisión estarían sobre ese 9,2, ¿cierto? Sí. Habrían ocurrido igual por arriba del 9,2. Perfecto, en los son meses adicionales. siguientes. Por tanto, si aprobamos esta ley, la cuenta con el consumo X sería 100 y podría aumentar por estos consumos adicionales, Exacto, pero por estos factores adicionales, pero que de todas maneras eran adicionales al 9,2. Así está es. claro. O sea, Perfectamente. así manteniéndose constante todos los factores, para que se me dé la pregunta, es. manteniéndose constante todos los factores, la cuenta es 100 Sí. y sigue siendo 100. Sí. ¿Ya quedó claro? Eso que conste en acta, porque después vienen aquí al Parlamento la Comisión Nacional de Energía, su secretario ejecutivo, José Venegas, nos informa es. Según ese cuadrito. que de mantenerse constante todos los factores, Y los consumos. todos los factores, todos son uno de los factores que determinan cuánto paga la gente, la cuenta no sufriría aumentos de aprobar esta ley. Mantenerse, y si no se mantiene, sube o baja. Sí, pero son otros factores, no los que aborda los que la ley, están- ni los que están considerados en el actual aumento. Ni los que están produciendo el 9,2, que son los más relevantes, ¿no? Factores ajenos al 9,2, eso es lo que está informando el Ejecutivo. ¿Ya? Después vamos a pedir vamos a pedir la opinión, le damos la palabra a todos los invitados, porque
para ver si, para contrastar opinión. Mire, le propongo que escuchemos para el otro invitado por si hubiera en este tema después una controversia. Lo que pasa es que yo tengo algunas preguntas para el gobierno y para los asesores y los expertos. Primero, ¿cuál es el espíritu de este proyecto? Esto es para parar una emergencia social. Por consiguiente, los clientes regulados domiciliarios son los que salieron a la calle a protestar. Y por lo tanto, lo que uno esperaría que el beneficio vaya a los que salieron a protestar. No estamos resolviendo otros problemas que pudiéramos resolver a futuro, para transparentar bien y separar las cosas. Porque aquí, en teoría, si tú, además del BT1, empiezan a incorporar otro, vamos a terminar votando por bajarle la tarifa a los supermercados, a las farmacias, y ahí genera un ruido. En segundo lugar, ¿quiénes aportan a este fondo? ¿No es cierto? Son todas las generadoras. Sí, por eso Pero la verdad, por esa razón, esa es mi pregunta. Estoy haciendo preguntas, nada más para situar los temas de discusión. Muchos pensamos que nos parece razonable que las energías sucias, que las energías más caras, tengan el mismo estatus que las energías limpias, etc. Lo mismo pasa con el precio de estabilización. Los que están produciendo bajo el precio de estabilización van a tener que concurrir de alguna manera junto con las que están sobre el precio de estabilización. También eso es polémico. Después el hecho de que el precio finalmente es generación, es transmisión, es distribución y es la potencia de energía. Y esos factores también deberían contribuir. ¿Por qué razón no contribuirían? Después tenemos al nivel de las regiones. Nosotros estamos acostumbrados en el norte que nos toca el palo más grande, y siendo generadores, ¿no? La región que más genera hoy es la que paga tarifas más caras. Entonces, yo no puedo llegar a mi región diciéndole, mire, qué bonita la ley, pero nosotros vamos a pagar la fiesta. Uno lo que asegura es un congelamiento para todo el país por igual. No empecemos después que la región tanto paga más, que esta paga menos, que a este le sube esto y esto y otro. Y lo otro que es una preocupación es con las energías renovables. Yo lo he dicho abiertamente, no tengo ningún vínculo con las renovables, pero el país y el presidente ha sido enfático porque tomó el tema del desarrollo sostenible, tenemos las COP25, yo creo en la verdad cuando me dicen algo, y por consiguiente se supone que nosotros no podemos estar generando situaciones que puedan ser una presión que pudieran ser inhibitorias eventualmente para proyectos de energías renovables no convencionales. En cambio, sí queremos apurar la salida de las energías más caras y más sucias. En consecuencia, no tiene por qué haber el mismo trato para unas y para otras. Es lo que el sentido común me dice y que recojo. Entonces, la pregunta que yo he dejado aquí es para que los que hemos invitado pudieran dar opinión y podamos abrir el debate, de manera que si vamos a presentar indicaciones o vamos a conversar con el gobierno algunas correcciones, sepamos cuáles son, por lo menos lo que yo quisiera que se despejara. Gracias, presidente. Sobre el último punto, el ministro planteó que habían 3 alternativas, una de las cuales ya está considerada en el proyecto, que es que pagan todos por igual. Pero señaló que se podía estudiar otra alternativa. Por tanto, eso es parte de lo que deberíamos discutir más rato. Bueno, vamos a seguir con las presentaciones. No sé qué le parece. Vamos a darle la palabra al director ejecutivo de Acera, el señor Carlos Finat. Muchas gracias, señor presidente. Lo primero que quisiera decir en forma muy breve es que nosotros estamos totalmente de acuerdo en la necesidad de este proyecto de ley y cuenta con todo el apoyo de Acera y de sus socios. Digamos que estamos en una situación especial del país y nuestro sector no puede estar fuera de él. En el trabajo que hemos hecho con el Ministerio y que también hemos discutido con otras asociaciones, hay algunos puntos que yo quisiera destacar. Tengo acá una minuta, presidente, si la pudiera distribuir. Sí, por favor. La hacemos corta. Por favor. Ya. Voy a referir solamente a algunos de los puntos que están considerados ahí. Básicamente estamos de acuerdo en el no pago de intereses sobre la deuda que se acumula antes del periodo que señalaba el ministro. Sin embargo, sí creemos que es importante que esa deuda se exprese en dólares, dado que los ingresos y los compromisos de las empresas de energías renovables no convencionales están expresados en esa misma moneda, y en ese caso que la inflación sea el índice CPI y no IPC. En segundo lugar, es que creemos que con el fin de acotar riesgos, básicamente lo que quisiera explicar es que la industria de las energías renovables no convencionales en particular normalmente tiene niveles de apalancamiento en su financiamiento muy alto. Es una gran deuda con los bancos. Y los bancos, como sabemos, son reacios a los riesgos. Entonces, aquí el foco nuestro es poder viabilizar esto, pero minimizando los riesgos
y la necesidad de dar explicaciones complejas que vayan más allá de los riesgos que son propios de la generación renovable no convencional. Entonces, en ese sentido, nosotros proponemos que haya un cap en el monto de este crédito que sería generando, o deuda sería generando a favor de los generadores en 1.063 millones de dólares, o hasta el mes de julio del año 2023, lo que ocurra primero. El monto en particular fue calculado por la Comisión Nacional de Energía, entiendo, en uno de los cálculos más recientes que ustedes mostraron, pero ese es lo que estamos considerando. En tercer lugar, y tal vez este es el punto más fundamental, una cosa que quisiera hacer presente también es que esta minuta que estamos entregando tiene un efecto de conjunto. O sea, hay medidas que están ahí que si se aprueban y no se aprueban otras, desde el punto de vista del sector de energías renovables no convencionales, se generan inconvenientes y barreras, ¿no? Tal vez en algunos más que en otros. Respecto a la distribución de los costos de este procedimiento, nuestra opinión es que aquí los costos deben ser enfrentados en función del aporte a las alzas de precio que cada generador produce. Me explico. En relación al estante T0, en el cual se fijan los precios que tienen cada uno de los generadores, que vendría a ser verdad la fijación que estaba vigente previo a la que está hoy día, las diferencias respecto a esa fijación debieran ser absorbidos por los generadores que lo realizan. Me explico. Supongamos dos contratos, uno que está a $50 y otro que está a $80. En la siguiente fijación, la empresa que está a $80 por efecto de combustible sube a $100 su precio. Bueno, esa empresa debiera quedar en un ajuste tal que siga teniendo $80 y acumulando entonces un crédito en este mecanismo de $20 a continuación. Con eso se aísla el efecto de distribución que habría, ¿verdad?, en la propuesta que está hoy día considerada en el proyecto de ley, el cual tiene el inconveniente desde el punto de vista de nuestro sector, que si se aplicara como está en la ley, habría que explicarle a los bancos que el crédito que se va a ir generando va a depender de las variaciones del precio del carbón o el precio del gas. Y eso realmente es extremadamente complicado y los bancos no lo van a entender. Entonces, nuestra propuesta concreta es que se aísle en cada contrato el efecto del contrato en el precio final. Eso para las alzas. Y en el caso de bajas, el precio de baja de un contrato se paga al precio reducido y ese diferencial, que sería positivo en este caso, permitiría reducir, ¿verdad?, o pagar parte del crédito que se ha ido generando en las empresas que han tenido que, ¿verdad?, vender a precios más bajos que los precios que están convenidos por contrato o por la adjudicación de las licitaciones. No sé si se entiende bien este punto. El otro aspecto importante que creemos que... Sí, el punto 7, el que yo acabo de mencionar. Otro aspecto importante, y es que creemos que este procedimiento tiene que dejar fuera a los pequeños medios de generación distribuidos, los PMGD, y también a la generación domiciliaria. En ambos, esta modificación, ¿verdad?, en los precios de nudo genera alteraciones. Y, por cierto, creo que sería extremadamente injusto que los pequeños medios de generación o la gente, que son 4.000 instalaciones domiciliarias que hay hoy día, ¿verdad?, tuvieran que pagar más o menos. De hecho, recibirían menos, ¿verdad?, en su venta de energía al sistema, que ya es un precio que no es muy atractivo, en caso que se mantuviera, ¿verdad?, con los efectos que tiene el proyecto hoy día. Entendemos que también hay acuerdos sobre ese tema, ¿verdad? Y finalmente me quisiera referir respecto a la focalización. Yo creo que hay un aspecto de justicia, sin duda, en pensar de que esto apunta, ¿verdad?, a la gente y a las personas que son las que hoy día están haciendo las demandas, ¿verdad?, de estabilización y de no más alzas de precio. Está bien. Sin embargo, los criterios y los medios para poder hacer esa focalización son muy difíciles. No es tan simple como decir que esto se va a eliminar la tarifa BT1, que vendría a ser eliminar, ¿verdad?, la mayoría de los domicilios. ¿Por qué? Porque también en ese segmento, en los segmentos de arriba, hay empresas micropyme, que dan empleo, ¿verdad?, y que para ellas este aspecto es muy importante. Entonces, entendiendo que habría una lógica inicial de decir se descartan las tarifas, ¿verdad?, que no son domiciliarias, porque ahí podrían estar los supermercados, las farmacias, etcétera, y no habiendo un mecanismo que permita focalizar directamente a través de la ley eléctrica, ¿verdad?, esta situación, nuestro planteamiento es que esto cubra toda la generación residencial que es suministrada por las distribuidoras, es decir, para todos los clientes que están bajo 500 kilowatts,
más aquellos clientes que hayan optado por sujetarse al precio de distribución. Sobre el punto usted plantea excluir a la autogeneración y a los PMGD. MGD, perfecto. ¿Y en eso habría acuerdo con estaríamos de acuerdo? Ya, ¿algo más? No, eso, señor presidente, gracias. Muchas gracias. Sobre el primer punto, porque los otros dos puntos había acuerdo. Yo entiendo que hay acuerdo los senadores y el Ejecutivo además sintió. Sobre el primer punto. El primer punto es el respecto de cómo... ¿de los PMGD? No, de los PMGD estamos de acuerdo con excluirlo. Respecto del primer punto, es el punto parecido al que plantea el senador Elizalde, ¿no? Hay distintos diseños. Yo creo que es razonable, senador, si usted, presidente, lo estima razonable también, que oigamos todas las opiniones. Nosotros evaluamos los distintos escenarios, nos jugamos por uno en el proyecto de ley, pero estamos abiertos a cualquiera de los otros. Pero sugiero que la comisión, que es la que tiene que tomar la decisión, lo haga. Nosotros podemos darle nuestros comentarios una vez que hayamos oído las opiniones de todos. Ya, esperemos la ronda final para formar una opinión sobre eso, que además es la misma pregunta que hizo el senador Guillé en la última parte de su intervención, que es lo que estaría pendiente. ¿Cómo contribuyen? No, ya no estamos hablando de los excluidos, de los que están excluidos, que serán los autogeneradores y los PMGD, sino que los que estando incluidos, cómo contribuyen a este proceso y si es justo o no que los que están bajo el precio promedio contribuyen de la misma manera, etcétera. Eso lo vamos a ver. Entonces, después. Le damos la palabra ahora al señor Ramón Galás. Gracias, presidente. Lo primero, mencionar o indicar que, en mi opinión, el proyecto de ley da respuesta a una preocupación ciudadana y, en ese sentido, me parece que es una muy buena iniciativa. Independiente de lo anterior, y luego he revisado el texto de manera muy exhaustiva, pero obviamente con la premura que ello implica, tenemos algunos comentarios que voy a pasar a exponer. Lo primero es que probablemente uno de los temas más relevantes se ha discutido ya, tanto en la presentación del ministro como del secretario ejecutivo, es cuál es el precio que en definitiva se está fijando o estabilizando en el largo plazo. Y el proyecto de ley habla de precio de energía. Y uno podría interpretar que el precio de energía se refiere solo a la componente de precio nudo promedio de energía o también a la componente precio nudo promedio de potencia. Si es uno o ambos, perdón, es uno de ellos, el primero de ellos, o son ambos, ¿verdad? Y de lo que entiendo de las presentaciones que se acaban de hacer, aparentemente estarían siendo los dos incluidos en el proyecto de ley. Sin embargo, creo que es importante dejarlo sumamente claro para evitar malas interpretaciones o interpretaciones no deseadas en el futuro. Eso es lo primero. El segundo elemento tiene que ver con que, también ya mencionado, nos estamos haciendo cargo con este proyecto de ley de congelar el 70% de la cuenta eléctrica, ¿ya? Y no se tocan otras componentes como son el valor agregado de distribución, la transmisión y el precio de potencia. Tal cual como se ha planteado aquí, si nosotros vamos a estar, y en nuestra opinión, si se va a hacer un esfuerzo a nivel de diseño de política pública para estabilizar en la cuenta de la luz, ¿verdad? Sería también importante hacerse cargo de lo que pasa con el tema del valor agregado de distribución, de transmisión y eventualmente de potencia. Eso también tiene que ver con que, según proyecciones de nosotros como empresa consultora, en los próximos meses vamos a ver alzas relacionadas con la variación del IPC y variaciones del tipo de cambio sobre el valor agregado de distribución y también sobre la tarifa del cargo único de transmisión, que va a tener un efecto y que obviamente eso va a verlo en su cuenta final la gente, y nos parece importante poner énfasis en esto o al menos tomar una decisión respecto de este punto. Tercer elemento que nos parece muy importante, también ya se ha planteado, tiene que ver con quienes asumen la postergación del pago y cómo concurren todos los generadores en este mecanismo de estabilización de precios. En nuestra opinión, el diseño debiera estar basado en quién es el causante del efecto, del resultado que el promedio de los precios esté por sobre un nivel esperado, que es el precio estabilizado que se va a fijar en base a lo que había a finales del mes de junio del año 2019, ¿verdad? Se clarifique que sean quienes más impactan
o quienes impactan, no quienes más impactan, quienes impactan en ese precio, quienes asuman el costo. Es decir, aquellos contratos por los que está sobre el precio de referencia debiesen, en nuestra opinión, concurrir con ese pago. Ahora, independiente de esto, que es una primera posición que nosotros hemos analizado, estamos abiertos a discutir una alternativa, ya sea de algunas que está planteada en el propio proyecto de ley o la que se han planteado también en esta reunión, pero lo relevante desde mi punto de vista es que se haga un buen análisis y una discusión técnica de manera que no se generen efectos indeseados en el diseño que finalmente se implemente, y en ese sentido estamos abiertos a escuchar posiciones o bien a acercar posiciones respecto de lo que se está planteando. Un cuarto elemento tiene que ver con un poquito de preocupación de qué pasa en el largo plazo con este mecanismo, por cuanto la ley o el proyecto hoy día lo que plantea es que de cierto momento en adelante, que es desde el año 2025, el precio estabilizado al cliente regulado, ¿verdad?, podría sufrir aumentos en su guarismo, en su valor, en la medida que no se alcanza a recaudar el fondo que está en la bolsa que deben todavía los generadores. Por lo tanto, uno debiese estar, y solamente lo dejo para dejar la instancia colocada sobre esta mesa, digamos que eventualmente este precio estabilizado que vemos en la curva que está ahí, que me sirve el gráfico que dejó el ministro, ¿verdad?, uno podría ver que aquí hay un cierto riesgo que ese precio incluso podría ser un poco más alto si es que ocurriese algo no deseado, porque entiendo, y si no es así me corrigen, que pudiese ir por sobre el precio estabilizado en el corto plazo, porque hay una habilitación que puede tener ajustes en ese sentido. Eso es algo que interpretamos, puede que no, pero lo planteo. Y finalmente, respecto de algo bien importante, tiene que ver que el precio estabilizado es una referencia para lograr implementar el mecanismo de estabilización de precio. Sin embargo, el precio de nudo promedio no deja de existir, entendemos nosotros, y siempre sigue siendo una referencia, y en ese sentido no se estarían viendo afectados ni PMGD, etcétera, etcétera, etcétera. En el resto del proyecto, bueno, hay ciertos elementos que uno podría decir, bueno, hay espacios de mejora en el diseño, la técnica legislativa, ¿verdad?, pero en general me parece que estamos bien encaminados. Muchas gracias, presidente. ¿Te iba a hacer una precisión? Respecto de la hipótesis de que el precio estabilizado, el que es la curva roja y no que está primero muy horizontal hasta enero del 21 y después sube lentamente con IPC, pudiera presentar alguna alza, eso, como está planteado el proyecto, no. Ahora, sí puede presentar alguna alza a partir de enero de 2026, porque el proyecto de ley, con el propósito de que los saldos, y justamente en beneficio de que las empresas tengan certeza de cuándo se va a hacer el pago, puedan ponerle fin a este proceso. La propuesta está diciendo que en enero del 26 se tiene que medir si quedan saldos que no se hayan devuelto, y si quedasen, ponerlo en 4 cuotas. Si así fuera, pudiera ocurrir, y en eso sí tiene razón Ramón Galá, que viéramos que esos saldos que quedan ahí no caben en los 4 fijaciones que quedan, y hubiera que recargar un poquito el estabilizado al final. Entonces, ahí podría ocurrir, pero en general no esperamos que ocurra eso. Perfecto. Le damos la palabra entonces ahora a Andrés Romero. Gracias, presidente. Presidente, yo solamente voy a hacer alusión a 2 elementos que me parecen bastante importantes. Uno, quiero ser muy enfático en que el proyecto de ley no congela la tarifa final. Y no la congela ni hacia futuro ni hacia el pasado, porque si uno ve las diferencias en distintas tarifas del país, producto de cómo juegan los distintos componentes, transmisión, VAT, etcétera. Si, por ejemplo, yo ocupo la tarifa de enero 2019 en la comuna de Osorno, dado variaciones en los cargos de transmisión y valor agregado de distribución, incluso acá porque operó el ETR, la guía tarifaria residencial, la tarifa de Osorno va a subir igual un 7,2%, por ejemplo, si se aplicara la ley. En el caso de Valparaíso, un 2,1%, en Antofagasta 2,9%, que pueden ser personajes menores, pero cuando esto parte con 30 pesos puede ser... ¿Por qué sube en ese caso? Porque son componentes distintos de lo que se está estabilizando, que es el precio de la energía y la potencia, presidente. Es más, por ejemplo, en las tarifas finales hay un cargo que es el cargo por transmisión zonal, que impacta mucho más fuerte a la zona donde están incorporándose las obras. Por lo tanto, por ejemplo, el año pasado tuvimos un ajuste en la zona sur, en la zona de Chiloé,
un ajuste cercano al 5% en tarifa final, producto que entraron ciertas horas de transmisión zonal y impactan la tarifa. Entonces, lo que quiero señalar para ser muy explícito, puede ser que sean efectivamente, como lo dice el Ejecutivo, alzas poco significativas, pero la verdad las cosas que hoy día relativizar las alzas creo que puede ser complejo, digamos. O sea, para algunos eran 30 pesos era poco, bueno, la verdad las cosas es que tuvo un gran significado. Entonces, ahora, solo a modo de propuesta inicial, y yo creo que pueden haber varias alternativas, presidente, a lo mejor también uno para estabilizar estos otros componentes que no forman parte del mecanismo, podría también establecer algún esfuerzo para las compañías distribuidoras eléctricas y combinando las discusiones que se están teniendo en el Parlamento, uno a lo mejor lo que podría hacer es adelantar una reducción de su rentabilidad a las tarifas que actualmente cobran, de tal manera de generar un fondo con esos recursos que permita estabilizar los otros componentes que no están estabilizados y de esa manera despejar también la discusión en cuanto a ley corta y larga en términos de que se discuta en sí mismo un proyecto de ley de distribución como lo ha planteado el gobierno, pero darle el beneficio a los chilenos desde el día de hoy y que permita en ese sentido contemplar un fondo que realmente permita estabilizar todos estos cambios que pueden haber a nivel comunal. Yo creo que es muy difícil, presidente, hablar del promedio del 9,2, porque en realidad en esos promedios se esconden muchas realidades diversas de distintas comunes y ciudades con distintas compañías distribuidoras y componentes en su tarifa. Y por lo tanto creo que, dada que la señal pública que se ha dado a la ciudadanía es un congelamiento de tarifas, creo que hay que ser muy responsable respecto a si efectivamente se congelan o no, y la respuesta es no. En segundo lugar, presidente, por lo menos a mí me tocó tramitar la ley de equidad tarifaria residencial. Ese beneficio está focalizado en los clientes BT1 y en principio me parece que tiene todo sentido, toda lógica, que un mecanismo de esfuerzo de este tipo, donde efectivamente compañías están renunciando a la obtención de derechos que habían ganado en su momento, me parece que a lo mejor hacer un esfuerzo de focalización puede ser una medida interesante, porque ataca efectivamente donde está doliendo mucho, que es en los hogares de Chile. Se cumple con el compromiso de congelar las tarifas para los hogares y establecemos una menor presión sobre el mecanismo. Básicamente me quería referir a esos dos elementos, presidente, y así que muchas gracias por la invitación. Le damos la palabra al director al gerente de Asuntos Regulatorios, de Generadores de Chile, señor Jaime Espínola. Presidente, muchas gracias por otorgarme la palabra y poder expresar la opinión de Generadoras. Para no repetirme respecto a lo que ya señaló el director ejecutivo de Acera, don Carlos Finat, hay bastante consenso en lo que señaló Carlos, sobre todo respecto del tema de cómo deben reconocerse la indexación, que esto que debe ser a dólar, que ya que nuestros contratos están hechos en dólares, es importante que eso se mantenga. También, Carlos lo señaló, es importante establecer un límite máximo de cuál va a ser el monto que va a involucrar esta medida, ya que no puede quedar al aire esto. Es importante, se estableció más o menos las aproximaciones que son 1.063 millones de dólares, y eso la verdad que nos gustaría por un tema de seguridad ante los bancos, ante las gestiones que se van a tener que realizar financieras, tener claridad en cuanto a ese monto. Lo otro es que los saldos que se vayan generando puedan quedar en algún documento oficial, por ejemplo, y ahí que la Comisión Nacional de Energía lo pueda determinar. Por lo mismo también para nosotros es importante que no se derogue el CTT o se establezca algún mecanismo para poder identificar los valores que ahí se establecen. Y finalmente, para ser breve, yo lo que más me preocupa es que la legislación que de aquí salga, ojalá no provoque un daño o un perjuicio a algún tipo de generador que no esté en condiciones de poder
solventar la medida que se está estableciendo en el proyecto de ley. Según la información que nosotros manejamos, pueden haber ciertas situaciones puntuales en que proyectos específicos se podrían ir de espalda, como decimos, si los costos financieros los aumentan de forma tal que le hagan imposible cumplir con sus compromisos. Eso, presidente. Senador Guillén. ¿Qué tipo de proyectos, por favor, se pudieran aclarar? Perdón, aclarar qué tipo de proyectos pudieran verse muy afectados. Gracias. Son principalmente proyectos nuevos que debieran entrar en operación y que son que están ahí al límite. Hacen ofertas que ustedes recuerdan que la licitación del suministro que llevó a cabo aquí el exsecretario ejecutivo fueron muy competitivas, entonces fueron precios que fueron también muy a la baja o muy ajustados además. Entonces a ellos les puedes agregar se les puede agregar un costo financiero difícil de poder solventar. ¿Usted quería agregar algo? Sí, yo no sé si hemos destacado quizá lo suficiente que como está planteado el proyecto, ya en sí mismo es un proyecto que el grueso del impacto lo reciben los generadores que tienen mayores contratos y mayores precios. Eso ocurre naturalmente con el procedimiento. Es verdad que uno podría hacer alguna de las propuestas que se han oído aquí que acentúen un poco más eso, es decir, como la que hizo el señor Galá o la que hizo el señor Finat, que son variantes que efectivamente le cargan todavía más la mano a los de mayor precio, digamos. Pero ya como está la propuesta, en un 85% de esa torta que está ahí, se carga sobre los contratos más caros y más grandes, y que son en general los contratos más antiguos, las licitaciones que están más atrás. Eso está ocurriendo naturalmente porque la proporción es en función de la cantidad y del precio. Ahora, hay unos que lo cargan más, pero lo que quiero decir con esto es que ya el mecanismo protege bastante a los generadores más pequeños, a los que entraban las licitaciones más baratas, y como hemos dicho, el proyecto de ley que está en la mesa dice que a partir de 2021 ningún generador nuevo, es decir, todos los que van a entrar con nuevos contratos, participa de esto. Por lo tanto, toda la nueva generación, en general energía renovable, que entra a partir de 2021, está a salvo de esto. No va a estar en este proceso. O sea, eso ya está así en el proyecto. Claro, claro, el grueso, por eso digo, el grueso de la torta esa de 1.000 millones se produce con esa generadora. Ya, le damos la palabra al profesor Humberto Verdejo. Muchas gracias, presidente. Si bien es cierto, comparto todas las apreciaciones técnicas que se han planteado aquí, creo que estamos perdiendo un poco el foco, porque este mecanismo responde a un problema social, y el problema social fue que las personas salieron a la calle a pedir de que las cuentas se bajaran. Entonces, quiero un poquito recuperar las palabras del presidente de la República, que dijo que íbamos a bajar las cuentas para las familias. Y el proyecto de ley considera clientes regulados. Y entre los clientes regulados tenemos las familias, tenemos las micropymes, tenemos las pymes, tenemos las farmacias, tenemos los supermercados, tenemos una serie de empresas que fueron cuestionadas, y lo digo con toda responsabilidad, incluso acusadas de colusión. Entonces nosotros como sector y ustedes como parlamentarios creo que debemos cautelar de que la medida responda a lo que efectivamente la gente pide y exige en la calle, y no beneficiar a empresas que no lo requieren, o si uno quiere ser hacer un juicio de valor, no lo merecen. De la mano, ir con el hecho de que si el fondo es para todos los clientes regulados, como ya lo mencionaron acá los otros expositores, la deuda está sobre los 1.100 millones de dólares. Si vamos solamente a los clientes regulados, la deuda es menos de la mitad. Entonces eso reduce fuertemente el riesgo del sector y lógicamente no se van a ver tan perjudicadas las RNC pequeñas, dado que tienen mientras más chico es el fondo, menos van a tener que pagar. En tercer argumento que me gustaría plantear es que este mecanismo, si se implementa para todos los clientes regulados, cuestionaría la posibilidad de una ley larga, producto que el artículo 3 indica que todos los clientes sometidos a regulación de precios que quieran ser clientes libres tendrán que seguir pagando el peaje asociado al mecanismo de estabilización por la duración del mismo. Entonces, si queremos introducir competencia, queremos introducir comercializadores, queremos hacer la reforma larga del sector de distribución,
creo que aplicarlo a todos los clientes regulados sería una señal poco positiva y iría en contra un poco de lo que estamos buscando. En cuarto punto, como muy bien dijo el señor Romero, hay experiencia en que esto solamente puede ser aplicado a los VT1, a los residenciales, como es el caso de la ley de equidad tarifaria. Así que no creo que haya inconveniente en que solo lo apliquemos a ese sector. Y para cerrar, las empresas de distribución dan un pésimo servicio. Y eso todos los tenemos claro y efectivamente ahora es cuando tenemos que pedir que las empresas de distribución también participen y apoyen de la propuesta. Pedir que ellos mismos asuman un costo de la tarifa durante el periodo de duración del mecanismo, de manera tal de que ellos también sean responsables y se hagan cargo del mal servicio que entregan a la ciudadanía. En términos concretos y generales, valoro la iniciativa. Desafortunadamente el ministro no está, pero vale las gracias que el ministro y la comisión nos escuchó, porque hace mucho tiempo veníamos pidiendo un mecanismo de estabilización. Pero lo único que yo solicitaría es que lo hiciésemos con responsabilidad, en el sentido que la ciudadanía más que nunca está mirando lo que está haciendo el Parlamento y más que nunca está mirando lo que está haciendo el gobierno. Subsidiar, que en este caso es un subsidio privado, a las empresas no tiene sentido. Esto es una medida social y que debe aplicarse única y exclusivamente para los clientes residenciales. Si hay situaciones diferentes, como por ejemplo las pymes o las micropymes o los mismos municipios, se pueden identificar de tal manera de que también sean incluidos dentro del mecanismo. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias al profesor Humberto Verdejo. Senador Alejandro Guillé, le quería ofrecer igual la palabra al Ejecutivo, al subsecretario. Sí. No, para precisar solamente, cuando habla, si nos pudiera explicar de nuevo, el tema de que si se aprobara tal como está, esto podría cuestionar la posibilidad de una ley larga, la podría dejar medio amarrada. A ver si nos pudiera aclarar más eso, por favor. Sí, el espíritu de la famosa ley larga o lo que nosotros esperamos del sistema de distribución es mayor competencia, mayor oferente de energía, etcétera. Entonces, el hecho de que el artículo 3 establece que los clientes sometidos a regulación de precios que opten por cambiar al régimen de precios libre, que es un poco la figura del famoso comercializador, tendrán que pagar un peaje asociado o un cargo mientras dure, en este caso, el mecanismo de estabilización. Entonces, mantener el mecanismo de estabilización para todos los clientes regulados, en términos concretos, postergaría hasta el 2028 la discusión de la ley larga, porque la ley larga principalmente apunta al ingreso del comercializador y a mayor competencia dentro del sector. Muchas gracias. Sobre eso, la Comisión Nacional de Energía, el secretario ejecutivo, quiere hacer un comentario. Sí, yo quiero hacer presente que nosotros no creemos que ocurra lo que dice el señor Verdejo, ¿no? La disposición esa que está en el proyecto está destinada exclusivamente a que aquellos clientes, justamente, que pueden ser empresas, pymes. Recordar que cuando hablamos de todo el universo de clientes regulados no estamos hablando de grandes empresas, entonces puede ser tan válido decir que es para las VT1 como decir que es para todo lo que está entre medio, son clientes menores de 500 kilowatts. Ahí hay de todo, ¿no? Pequeñas empresas, comercio, etcétera, que también están sufriendo el alza de precio y la van a subir si lo excluimos de esto. Pero en la disposición a la que él alude, que dice que si alguno de los clientes regulados, que hoy son regulados, que podrían ser incluso superior a 500 kilowatts, ¿no? Que se benefician de este efecto, si después deciden cambiarse a libres, evidentemente tienen que devolver el beneficio que tuvieron, porque esos clientes en el periodo que sigan siendo regulados van a recibir un beneficio de que les hayan bajado el precio, y si después se van a libre, nunca más van a devolver el efecto. Entonces, lo único que dice la disposición es que crea un pequeño cargo que va a ser equivalente por cliente a ese tipo de clientes, para que después pueda hacer la mecánica de reversa, ¿no? Pero en modo alguno evita que esos clientes se vayan, ni condicionan absolutamente de ninguna forma el tema del comercializador. Tenemos que definir cómo vamos a tramitar el proyecto, entendiendo que tenemos discusión inmediata, entonces una urgencia. Yo quisiera consultarle respecto a las consultas de que en vez que estén en UEF estén en dólares. Me gustaría la respuesta del Ejecutivo al respecto. Yo entiendo que la versión del proyecto que entró está en dólares ya.
¿no? Hubo borradores anteriores que habíamos pensado UF, pero finalmente entró en dólares, ¿no? Ese saldo que se anota arriba, senador, en cada momento se dice cuánto debieron cobrar de acuerdo al contrato. Está en pesos, pero el saldo en dólares, eso es. Sí, la cuenta de los clientes se fija en pesos. Claro. Lo que pasa es que en cada momento se dice, bueno, esto es lo que los clientes van a pagar fijo en pesos. ¿Cuánto debieron pagar para pagar el 100% de los contratos? Esa diferencia se anota en una cuenta por cobrar para las compañías. En dólares. Y esa cuenta se anota en dólares. Eso es. Ya. En vez de en pesos. Entonces, para que entendamos bien, la cuenta queda estable en pesos y a contar del 2021 tiene las modificaciones del IPC. UF. Sí, IPC, sí. O sea, y el saldo que se adelanta en su... Claro, que es una cuenta por cobrar de las compañías. Por cobrar es está en dólares. Está denominada en dólares. En dólares, perfecto. La deuda en dólares. Claro. ¿Se entiende? Pero la cuenta en pesos. Por tanto, la cuenta no tiene más modificaciones que el IPC a contar del 2021, independientemente del alza o la baja del dólar. Si el dólar baja, el saldo por cobrar disminuiría. Si el dólar sube, aumentaría. Y eso hace que paga en pesos. Y eso hace que el momento en el que las cuentas de los clientes empiecen a bajar se acelere o se retrase dependiendo de la evolución que tiene el dólar. Perfecto, quedó claro. Senadora Proboste. Presidente, a ver, varias cosas, como lo decía también el profesor Verdejo. Nosotros habíamos sostenido reuniones con el Ejecutivo antes que estallara esta crisis social y política en nuestro país, en aras a discutir respecto de la ley corta y el propósito de, al menos, no solo los parlamentarios de oposición, sino también de todos los miembros de esta comisión, era anticipar la discusión de la ley larga. Y en ese momento, efectivamente, se puso sobre la mesa la necesidad de establecer algún mecanismo de estabilización del precio de la luz y la posibilidad también, eventualmente, de evaluar una posibilidad de subsidio, tal como hoy día existe para las familias más vulnerables en el agua potable, utilizando la misma fórmula. Bueno, viene este estallido, finalmente se decide presentar este proyecto aparte. Sin embargo, nosotros, todos los miembros de esta comisión, le habíamos hecho un planteamiento formal al Ministerio en aras de poder mirar lo que hoy día ocurre en el sistema eléctrico de una forma mucho más integral, es decir, tener compromisos muy claros en materia de la ley larga y hoy día la preocupación que aquí también han expresado algunos de nuestros invitados, el cómo la aprobación de esto a lo mejor nos retrasa el ingreso en la ley larga de mecanismos que se vean reflejados en la disminución de la cuenta de la luz, que es lo que finalmente a todos nosotros nos motiva y nos interesa en esta conversación. Yo creo, presidente, que dado que el Gobierno le ha puesto discusión inmediata, tenemos márgenes bien acotados de discusión de este proyecto de ley. Y hemos escuchado a algunos que espontáneamente se fueron hoy día autoconvocando y que nos ha permitido tener una mirada diferente más allá de lo que representa el Ejecutivo, autor de este proyecto de ley. Sin embargo, creo que es fundamental que nosotros podamos escuchar a Conadecus, porque el propósito, tal como aquí se ha señalado públicamente por parte del Ejecutivo, es impedir que las familias se vean afectadas por un alza que ya se ha señalado que viene. Y por lo tanto sería muy complejo para nosotros poder, más allá de la, insisto, discusión inmediata que le ha puesto el Gobierno y por lo tanto nos acorta los plazos de discusión, que una ley finalmente no tuviera los impactos que esto por lo menos públicamente se dice que va a tener. Y lo digo porque ya el Parlamento la semana pasada, en medio de esta crisis, acogió de buena disposición la posibilidad de subsidiar el transporte público, a raíz de lo que había sido un compromiso también del propio presidente, tratando de dar respuesta, claramente no fue acogida de esa forma a los conflictos que hoy día se viven, y el Parlamento también en un ánimo de
de trabajar esto con celeridad, estuvo disponible, la Comisión de Hacienda le dio discusión inmediata, no sé si habrán recibido a alguien o no, pero se aprobó, nosotros lo aprobamos en la sala, y hoy día el reclamo ciudadano es que los 30 pesos bajaron a la tarifa del metro en la cuenta de horario punta, pero subieron 30 pesos en la tarifa del metro en la tarifa baja. Y está la fotografía de lo que costaba el precio antes de la movilización y hoy día después de la movilización. Entonces, claro, uno por más que se esfuerce pedagógica y didácticamente decirle a los ciudadanos, mire, nosotros no hemos aprobado alzas ni precios de las tarifas del metro, lo que este Parlamento ha aprobado un subsidio y finalmente ha sido el Ejecutivo el que definió en que los 30 pesos que inicialmente dijo que iban a bajar, bajaron en la tarifa punta, pero la subieron en la tarifa baja en el metro. Entonces, lo que no nos puede pasar es que hoy día tengamos toda la disposición de apoyar una iniciativa y las cuentas de la luz sigan en alza en los próximos meses para las personas. Entonces, a nosotros nos parece interesante mirar cómo este mecanismo de estabilización se garantiza en que los beneficios lleguen efectivamente a los clientes regulados con la tarifa BT1, que son las tarifas residenciales, o también hacerlo extensivo a pequeñas empresas, los municipios a través de alumbrado público, etcétera, de garantizar en que hoy día esto no sea un desincentivo y que finalmente el costo de esta distribución lo paguen también quienes han hecho un esfuerzo de generar energía limpia y en eso también tenemos experiencias como por ejemplo lo que ha pasado con determinaciones de impuesto verde, en donde finalmente las generadoras limpias terminan pagando la contaminación de las generadoras que tienen más contaminación. Entonces, yo creo, presidente, que aquí hay varios temas que el Ejecutivo tiene que despejar antes de la votación en particular. Si usted quiere, yo no tengo dificultad en que lo podamos aprobar en general, solamente en general en el día de hoy, que escuchemos con ADECUS, que veamos la posibilidad de ingresar indicaciones, que ojalá podamos tener una respuesta del Ejecutivo a la propuesta que se hizo por parte de todos los parlamentarios de esta comisión con anterioridad al estallido del conflicto, básicamente respecto de cómo vamos a introducir más competitividad en hoy día la transmisión y en la distribución, perdón, y en definitiva cómo vamos a garantizar en que las alzas de las cuentas de la luz no sigan afectando los bolsillos de los ciudadanos, que es nuestra principal preocupación. Yo quisiera que quedara claro esto por su intermedio, presidenta, la senadora. Yo lo que entendí siempre, lo que votamos nosotros en la semana pasada, fue volver a los precios que tenía el metro antes. Y por lo tanto no es que hayan subido 30 pesos en los otros horarios, sino que se volvió a lo que correspondía, a lo que era antes. Eso me gustaría que se aclarara, porque no es que hayan subido, lo que pasa es que se volvió a la tarifa anterior. Y eso es la información que yo dispongo, pero creo que es un tema complejo. No es que la hayan subido, lo que pasa es que querían, el mal incentivo que se puso respecto a otra hora era bajarla en un momento y eso en el fondo fue lo que se volvió. Yo eso quería... Estaba a 6.40 y ahora está a 6.70, el bajo. Eso solo... pero estaba a 6.40... Estaba a 6.40 en el horario bajo del metro, claro, y ahora subió a 6.70. Con la nueva tarifa que se había puesto. Lo importante es que lo que hicimos fue justamente volver, y eso es lo que volvemos a lo que había antes. Bueno, creo que ese es un punto que no lo... Pero esa es la información que yo dispongo. En segundo lugar, señor presidente, yo creo que este Parlamento también tiene que efectuar todos los esfuerzos correspondientes con el Ejecutivo con el fin de que ojalá hoy día lleguemos a un acuerdo. Yo creo que tenemos que dar señales concretas. El hecho de empezar a postergar este tipo de situaciones es complejo. Lo digo porque la señal que se ha dado es que se van a congelar las tarifas y eso implica congelamiento de todo lo que es la cuenta de la energía que le está llegando a cualquier persona que tiene en su vivienda o en su pyme energía eléctrica. Quisiera consultarle por su intermedio el tema de algunos casos, como el caso de Chiloé que planteó el señor Romero,
eso es respecto de inversión en transmisión, me imagino. ¿Ah? Y por lo tanto yo creo que eso, el espíritu de esta ley es justamente el congelamiento de lo que pagan los usuarios. Por lo tanto, me gustaría también una aclaración en esto, porque la idea... Y por otro lado, como efectivamente nosotros trabajamos y le planteamos al Ejecutivo transversalmente al ministro hace un par de semanas atrás, que queríamos de alguna manera un sistema de compensación y no seguir con las alzas que en algunos casos, el caso de Antofagasta, iban sobre el 16%. Por lo tanto, en eso ya habíamos empezado a conversar y respecto a la ley corta estábamos hablando de una serie de condiciones que estábamos analizando. Pero desde el momento que ya se presenta esta ley, yo creo que debiéramos apurar fuertemente lo que es la rebaja de las utilidades aseguradas que tienen las distribuidoras. Y si no lo hacemos, en fin, eso sería un adicional que pudiéramos estar colaborando hoy día también. Inclusive podrían significar rebajas, no sé desde cuándo, señor presidente, pero rebajas también en la cuenta de la energía eléctrica. Gracias. A ver, senador Proens y senador Guillé. Sí, gracias, presidente. Solamente para hacer un punto de reglamento, el artículo 150 dice que esto hay que votarlo completo, no se puede votar por separado. Entonces, cuando más, si el Ejecutivo así lo tiene bien, podríamos dejarlo para mañana, pero siempre que lo votemos todos juntos. Está haciendo una consulta reglamentaria el senador Proens. Lo que pasa es que igual mañana, si hay acuerdo en la mañana, se lleva completo igual en la tarde. Pero no votarlo por separado. Sí, pero, a ver, es que existe una posibilidad que lo votemos ahora en forma inmediata en general. Pero como está discusión, como tiene discusión inmediata, la discusión es en general y particular. Por tanto, eso es para que vaya solo una vez a la sala y no dos. Porque si fuera sala en general, tendría que volver a la comisión para discutirlo en particular. Eso no obsta que nosotros, al debatirlo en general y particular, podamos votar en forma inmediata en general y tengamos que de todas maneras discutirlo en particular antes que vaya a sala. Y a sala la sala lo ve una sola vez. Sí, la gracia, entre comillas, de la discusión inmediata es que la sala lo ve una sola vez, no dos veces. Entonces, una posibilidad es que votemos en forma inmediata en general. Y que después nos pongamos de acuerdo en cuál va a ser el procedimiento para verlo en particular, dentro de la propia comisión antes que vaya a sala. Anotando los temas que estaban pendientes y que fueron los que aquí se plantearon. Yo anoté dos por lo menos, son más, pero yo noté que la redacción quede claro que esto se refiere al nudo de energía y también de potencia. Que la redacción parece que podría ser ambigua, entendiendo que el Ejecutivo señalaba que comprendía a ambos. Entonces, esto no es más que una precisión del lenguaje sobre algo que el Ejecutivo ya señaló. Y lo segundo es excluir a la autogeneradora y a los PMGD, excluirlos. Eso no está en la redacción actual, por tanto debiera considerarse. Había una propuesta, no sé, ¿cómo se llama?, de Acera respecto del patio, respecto al precio, ¿sí? Si perdón, la palabra, un minuto, para que la precise. Señor presidente, la propuesta que nosotros hicimos, una de las propuestas la más importante tal vez para nosotros, es el aspecto de la forma como cada contrato enfrenta los costos que agrega. Estaba el tema que planteamos, que planteé yo, que anotó el senador Guillé y yo, que era que quién paga la cuenta dentro de las generadoras. ¿Cómo contribuyen? Entendiendo que nos parece que es injusto que todas contribuyan por igual, porque no son todas igualmente causantes del mayor precio, y que habría que distinguir entre las que están sobre el promedio, bajo el promedio, en fin, que hay que considerar una forma, y sobre todo que no genera un desincentivo para que las más caras y que por lo demás son más contaminantes terminen contribuyendo de la misma forma que las más baratas y que son energías renovables no convencionales. Entonces es un tema que planteó el senador Guillén en su pregunta. Y ahí el ministro dijo que había 3 fórmulas que tendríamos que trabajar en una fórmula. ¿Habría otro tema pendiente? Sí, quiero plantearle algo más de reglamento, presidente. Yo le propongo que pudiéramos suspender la sesión por un tiempo
trabajar con las indicaciones y votar en general y en particular después, más tarde. Y algo lo he conversado con... Porque creo que ¿A no... qué hora quedamos citados? Usted resuelve, presidente. No, pero ¿a qué hora pueden ustedes? Vamos a suspender la sesión 5 minutos.